Vamos, ya, preparados. Preparados. Ya estamos en Facebook. Vamos únicamente a esperar unos cuantos segundos, que es lo que tarda en la conexión, para empezar nuestro programa y vernos aquí en la pantalla, que me digan si nos están viendo ya. Que nos mande, aquí estamos ya, en vivo, en Facebook. Y listo. Pues muy buenas tardes, bienvenidos un día más, un sábado más, ya se está acercando el último programa del año y estamos en punto de encuentro con International Coaching Renovation. Para mí, como siempre, es un gusto, es un placer poder estar aquí con todos vosotros y poder transmitir en vivo y en directo desde Alicante, España, para el mundo. El día de hoy tengo a una invitada especial. Como siempre, te buscamos a los mejores ponentes, los mejores coaches, profesionales de vida, para que vengan y nos hablen desde su corazón algún tema que sea de gran importancia y relevancia para todos vosotros. Así que le damos la más cordial bienvenida a mi querida Sandra Gutiérrez Granada, que ella nos va a hablar de un tema muy importante: bipolar, diagnóstico versus mi vida. Así que, Sandra, bienvenida, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estás desde Colombia, ¿verdad? Sí, señora, excelente y bendecida, gracias a Dios, y muy complacida por este encuentro, Lilian. Muchas gracias por la invitación. Un placer, de verdad que para mí es un gusto poder estar tan cerca y tan lejos al mismo tiempo, como las redes sociales, cómo nos han unido en todos este año tan complicado, tan difícil para muchas personas. Sin embargo, nosotros estamos aquí uniendo países, uniendo a las personas, no importa de dónde estén, que podemos unirnos para hacer esto realidad. Y Así es. Sandra, tú eres mujer, eres coach, pero también tienes un libro que lo pueden encontrar en Amazon, que es un bestseller. Así que cuéntame un poco, ¿por qué este título de este libro? Bueno, porque el título del libro, Bipolar, Diagnóstico versus Mi Verdad. No es Sí. mi vida, sino Ah, mi no, mi verdad. verdad, perdón, sí, sí, sí. Correcto. Es un testimonio muy bello. Pienso que desde los testimonios tenemos que dar toda la gloria al que es, al dueño de la vida y al dueño de todo. Y básicamente esa fue la principal inspiración. Como lo indica el nombre del bestseller, es un diagnóstico, es caso personal, es de mi vida, no es una película, ni que me lo soñé, ni que me lo contaron, es de mi vida. Y ese es básicamente el tema, Lilian. Y cuéntame, ¿qué fue lo que, a ver, tú eres una mujer, como muchas en el mundo, y de repente te encuentras con una situación? ¿Cómo es que tú empezaste a notar cambios en tu vida, cambios en emociones, en sentimientos? Cuéntame un poco, ¿cómo fue todo este cambio que tú tuviste para poder llegar a ese diagnóstico? Bueno, pues empezar a contar lo del diagnóstico es como empezar a contar parte del libro. Y la verdad es que quiero compartir, pues de modo general, pero sí invitarlos a que en este momento pues pueden adquirirlo por Amazon en formato digital y aspiro en unas 10, en un máximo 10 días ya poderlo pedir físicamente, ¿sí? Para llegar a ese diagnóstico, obviamente tienen que pasar muchas cosas en tu vida, ¿cierto? Quienes conocen la definición, que vi que muy claramente la colocaste en la invitación a esta tarde, es muy clara la definición de la bipolaridad, de la persona que es bipolar, que es diagnosticada, ¿sí? Cuéntanos, Pero,
Para las personas que a lo mejor no leyeron ese pedacito que yo escribí, dinos qué es la persona bipolar o por qué se le llama bipolar. Bueno, clínicamente una persona bipolar se determina, es importante tener la claridad de que una enfermedad mental no se puede comprobar en nuestro organismo ni en muestra de sangre, se determina por medio de test, porque es un tema de emociones. Pero básicamente la bipolaridad está definida en personas que tienen unos picos que se llaman manías, que son de mucha euforia, de mucha emoción, de mucha alegría, pero tiene también unos picos muy bajos donde se genera lo que conocemos normalmente como depresión. Sí. ¿Sí? Entonces, como lo expongo, ya, pero nos estamos yendo como al final, como lo expongo al final, todos estamos en el derecho de aceptar o no un diagnóstico. Yo, por ejemplo, desde los años 90 tuve acceso a información diferente al tema de la medicación y los tratamientos terapéuticos. Sí. Entonces, digamos que desde allí hay un inicio diferente en mi forma de pensar, a pesar de haber trabajado 25 años en el sector farmacéutico. O no digamos a pesar, fue también una oportunidad para comprobar y verificar mucha de la información que iba obteniendo. Entonces, en mi caso, recibí el diagnóstico, pero con esa información diferente que tengo, manejé esos temas, esa información, me encomendé desde mi creencia y desde mi fe a Dios, el Dios de imposibles, el que todo lo puede, y solo estuve, digamos, sometida, comillas, a esa medicación por 4 meses. Y a partir de esos 4 meses estuve en unos controles que iniciaron siendo cada 2, cada 4, cada 6 meses, hasta que al año siguiente, cuando llamé a pedir la cita, remisión espontánea se llama. Usted no tiene que volver por acá, tranquila, no vuelve a controles. Y vuelvo y le repito, es un testimonio más en mi vida que pienso que no se debe quedar en el anonimato. No se debe quedar en el anonimato. Considero que más, Lilian, para los que no creen que para los que creen, porque los que creemos tenemos esa fe clara en que Él todo lo puede, pero los que no, que están indagando muchos, y es muy respetable que hasta dudan de la existencia de un ser superior, independiente del nombre que le queramos colocar. Entonces, ese es uno de los legados, porque yo pienso que el escribir un libro es una forma de inmortalizarnos, pero no me estoy inmortalizando solo yo, estoy inmortalizando un testimonio de vida, unas personas, unos antepasados que influyen. Sabemos que de los 0 a los 7 años nosotros desarrollamos el carácter y la personalidad, y de todo ese componente hay dentro de la inspiración de ese libro, que desde sus inicios, desde que estaba en la cabeza, siempre lo encomendé fue a Dios, para que Él fuera quien iluminara mente y manos incluso, para que escribieran y contaran lo que debían y cómo lo debía contar. Muy bien. Me parece muy bonito que tú creas, o sea, que tengas esa fe y esa fortaleza para decir, ok, estoy en esta situación, de esta situación voy a aprender algo, que utilizo aprender, y después de lo aprendido lo voy a plasmar para apoyar a más personas que, así como yo, están pasando por este proceso, están pasando por esos picos que tú dices de euforia y luego los bajones, sin embargo que no los identifican y que muchas veces ni siquiera piden ayuda. Y pasan los días, pasan los meses, incluso pasan años, se quedan solos, pierden absolutamente todo lo que tienen, trabajo, familias, y no saben que lo que ellos tienen
es algo que se puede tratar y te pueden Así es. llegar a volver a ser personas, pues, a llevar una vida normal, no personas normales, a llevar una vida normal. Ya estamos de acuerdo, así es. Entonces, para contarle un poco sobre la composición del libro, si me permite, básicamente lo trabajé como en 7 capítulos. Arranco con una bienvenida, luego elijo aplicar los 3 filtros, me imagino que lo has escuchado. Es una historia que se le ha atribuido a varios autores, entre ellos Sócrates. ¿Sí la has escuchado? Sí, pero me gustaría que de todas formas la gente que nos ve, que no está dentro de nuestra área. Correcto, del discípulo que llega donde el maestro y le dice, maestro, hay alguien que está hablando con malevolencia de ti. Y el maestro le contesta, eso que tanto te inquieta contarme, ¿ya lo has hecho pasar por los 3 filtros? El discípulo le dice, no, la verdad es que no. Ok, ya lo hiciste pasar por el filtro de la verdad. Eso que tanto te inquieta contarme, ¿estás seguro que es verdad? No, la verdad es que no, me lo contaron. Ok, lo hiciste pasar por el segundo filtro, que es el filtro de la benevolencia. Eso que tanto te inquieta contarme, ¿es bueno para mí? No, maestro, todo lo contrario. Listo, entonces pasémoslo por el tercer filtro. Me iba a adelantar. ¿Es necesario que me cuentes eso que tanto te inquieta? La verdad es que no, maestro. Listo. Entonces, si no es bueno, no es verdad y no es necesario, sepultémoslo en el olvido. Así es. Tomo esa historia para mi inicio, por lo que te decía al inicio, Liliana. Es bueno por lo que tú misma acabas de contar, porque es desde mi experiencia compartirlo con otras personas o que están en la situación actual o que creen que pueden estar en esa situación o que ya están porque son diagnosticadas. Claro. Es verdad, completamente, porque lo estoy contando desde mi experiencia y aclaro algo, respetando el santuario sagrado de las intenciones de todas las personas que están incluidas ahí en mi libro, ¿sí? Porque es que una cosa es lo que yo pienso, lo que yo me imagino, como yo lo interpreto, a lo que realmente es el santuario sagrado de las intenciones de cada quien. Y de esa misma manera pido que respeten el santuario sagrado de mis intenciones. Entonces, es bueno, es verdad y es necesario, claro, porque es que muchas personas que realmente, y lo digo por mí, no somos o no aceptamos ese diagnóstico, tenemos como demostrarlo. Y es una herramienta adicional que muchas otras personas también van a tener para simplemente verificar si aplicándola encuentran esa salud y ese bienestar y esa calidad de vida que finalmente es lo que todos buscamos. ¿Sí? Vale. Entonces, después de aplicar los 3 filtros, sigo con el capítulo de antecedentes de vida. He sido muy lectora, Lilian, desde mi adolescencia y gracias a la herencia de mi padre, he sido muy lectora y lo que más me ha encantado y los libros que más me han capturado es cuando el autor pues cuenta su vida, detalles trascendentales de su infancia, de su juventud, de su etapa madura. Pienso que hay más compenetración con el lector en ese sentido. Miro otro capítulo, construí el capítulo de mis adicciones. Ese es un tema chévere, ¿no? Porque es que hemos creído que adicción es alcohol, adicción es droga, adicción es sexo, adicción es rumba, y resulta que también hay adicciones, como las que yo identifiqué y hoy día tengo la capacidad de reconocer. ¿Quieres saber la principal o no? Claro, por supuesto. Todos los seres humanos somos adictos, partiendo de esa base.
Todos los seres humanos somos adictos. A alguien a unas cosas, otros a otras, y poco a poco esas adicciones nos van envolviendo y vamos buscando otra y otra y otra. Así es. ¿Cuál es la tuya? A veces salimos de una y echamos para la enseguida. Así es. Mi adicción principal fue el trabajo. Trabajar y trabajar. ¿Cuántas personas se han de identificar con esa adicción? Al trabajo, en donde dejan de lado su vida, dejan de lado otras áreas importantes. Yo acabo, de hecho, quiero pedir una disculpa a todas las personas que nos sirven, que siempre están puntuales allí, porque el programa no empezó puntual. Acabo de terminar un taller de liderazgo con personas maravillosas y justo les estaba hablando yo de este tema, ¿no? De cuántas veces nos enfocamos tanto en el trabajo, en el tener, y se nos olvida lo más valioso y lo más importante, que es ser. Exactamente. Estamos completamente de acuerdo. Entonces ahí les nombro solo esa, porque son varias, no va a creer que era esa nomás. Y en ese sentido, precisamente analizándola, diciendo por qué la consideré una adicción, desde mi punto de vista la adicción es sencillamente el sometimiento a la voluntad, ¿sí? Y allí aclaro también que no tuvo nada que ver todas las organizaciones para las cuales laboré, porque las amo y les agradezco infinitamente y era mi responsabilidad, pero cuando uno tiene esas adicciones y no las identifica ni le interesa trabajarlas, pues tampoco las acepta, ¿cierto? Así es. Entonces yo empezaba a trabajar desde las 5 de la mañana, me podía amanecer y seguir derecho, pero eran mis responsabilidades, ¿sí? Y también tuve que asumir unas consecuencias lindas y con las que van a gozar ahí cuando vean cómo me inspiro con las adicciones, con las consecuencias y con las medidas que finalmente he tomado. Entonces ahí en ese capítulo se lo recomiendo. Pero también, a ver, antes de que recomiendes y pases al siguiente, sí, danos una probadita. Porque ¿qué le doy de probadita? Una probadita de qué precios pagamos. A lo mejor no me desveles todo el libro para que la gente obviamente lo compre y lo lea y no desvelarles mucha información. Sin embargo, sí me gustaría que explicaras muy bien, porque muchísima gente se puede llegar a identificar el día de hoy con este programa, con lo que es la bipolaridad, y que no se dan cuenta que los precios que pagamos muchas veces cuando nos aferramos a esas adicciones, cuando nos aferramos a generar esas enfermedades, los precios que se pagan son muy altos. Así es. Entonces, como me estás pidiendo la probadita, te la voy a ir diciendo. Probaditas como dejar a tu mamá esperando afuera de tu trabajo 2, 3, 4, 5, a veces hasta tenerse que ir ella para la casa porque tú nunca pudiste salir, y que lo recuerdes ya cuando no hay nada que hacer porque esa mamá ya no está. Perderte compromisos familiares, la cena, un almuerzo, un cumpleaños, un paseo, porque sencillamente nunca podías. Así es. Perderte de momentos y tiempo con tu hermano mayor 2 años que tú y que va para 6 años desaparecido y ya no tenía tiempo por estar trabajando. Llegar a extremos de un desorden en el sueño, un trastorno en el sueño, que también les comparto desde mi ignorancia. No era trastorno bipolar afectivo tipo 1, sino un trastorno de sueño no tratado. Fíjate que ahora con este confinamiento en tantos lugares, bueno, en todo el mundo que tenemos, una de las cosas que más he escuchado yo en las sesiones de coaching es precisamente ese trastorno de sueño. Ajá. Que la gente justifica, porque claro, estoy aburrido, claro, estoy preocupado, claro, estoy metido en mi casa. Sin embargo, son alarmas.
Así es, Es una correcto. Y mi alarma empezó desde el 2011, Lilian. 2011. Tuve de 2011 a 2016. Y en 2016 fue el colapso. Fue la cuenta de cobro. muchos años, dejaste pasar muchos años. Dejaste pasar y muchos pueden estar dejando pasar más que yo. Así Entonces, ese es el mensaje, porque es que estamos hablando acá de un trastorno, pero hay infinidad de trastornos, Lilian. Entonces es lo que tú decías, es pedir ayuda, es tomar las medidas, es no esperar hasta esos puntos de saturación cuando ya tienes unas consecuencias muy fuertes. Así Tan fuerte, le voy a adelantar otro pedacito, tan fuerte como despertarte sin saber qué pasó a los no sé cuántos días en un hospital psiquiátrico. ¡Buah! Porque tu hermana no tuvo otra opción que escuchar a los médicos completamente aterrados porque a Sandra no le hacían efecto los medicamentos y no sabían qué calmante colocarle para que la mente entrara en reposo. Porque lo que clínicamente le explicaron a mi hermana, que era la que estaba a cargo de la situación, era que por mi falta de sueño y de descanso, sumado a unos ayunos de alimento, mi mente se voló. O sea, Se colapsó y se... Exacto. Pero, ¿qué pasa? Cuando tú ves ese capítulo, ese último capítulo de Bipolar versus Mi Verdad, yo fui completamente consciente de lo que estaba pasando en mí, pero la mente estaba volada. Vale. O sea, me estás diciendo que llegaste a ser consciente de esos cambios, de esas situaciones, de que no duermo, de que se me olvidan las cosas, de que estoy fallando. Completamente. Sin Y lo embargo, que... no hiciste nada hasta que tu mente dijo ya, hasta que tu cuerpo, esta máquina perfecta que tenemos todos, tiene un clic, un botón Pero de apagar. bueno, pero perdóname, Lilian, es que yo no fui la que hice. Tuvieron que hacer por mí, que es más tenaz todavía. Más fuerte, sí. Porque yo no lo hice por voluntad propia. Y mi hermana se vio, hoy día lo entiendo, ¿cierto? Cuando eso pasó yo no la quería ni ver. Claro, claro. Pero cuando ya comprendí, ella no tenía otra opción. Claro, claro. Qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte. Es muy fuerte, pero de muchísimo aprendizaje. O sea, yo pienso que nosotras en este tema de coaching, con esta herramienta tan valiosa, aprendemos definitivamente que todo lo que no te mata te hace más fuerte. Definitivamente. Y de esas experiencias dolorosas es donde finalmente obtienes luego las mayores alegrías, como lo que estoy viviendo en este momento. Sí, sin embargo, yo siempre digo y lo repito mucho que de verdad, ¿por qué somos tan masoquistas en que utilizamos tocar ese tipo de fondo, generarnos ese tipo de situaciones para poder aprender? Si no, no aprenderíamos, Lilian. O sea, el ego En la que... vida, mira, en la vida, ¿qué pasa? Vamos a un valor fundamental que es el respeto. Sí. En casa nos enseñan, cuando llegue una visita, usted dice buenos días, buenas noches. ¿Qué pasa en la adolescencia? Uno no quiere saludar a nadie. Sí, sí. Y lo vemos más ahora en los niños que prefieren estar en su tablet y en su celular que saludar o voltear a ver a alguien. Pero cuando ya te enfrentas al mundo y sus placeres, ahí es donde o te enseñan a respetar. Sí. ¿Qué pasa? Dependiendo de la evolución de la mente humana, tú aprendes por las buenas desde pequeñita cuando te indicaron, o vas aprendiendo a unos cuantos golpecitos.
o sigue repitiendo la lección, porque hay gente que se queda en la misma lección toda la vida y es respetable. Sí. Cada quien estamos en procesos diferentes. Así es. Así. ¿Sí? Estoy me tienes tan anonadada que no he saludado ni siquiera a todas las personas que nos están viendo. Vamos a saludar, por favor, a Carmen Villarroya. Carmen, un beso, un abrazo muy grande, que nos dice sí se ve y sí se oye. Muchísimas gracias. A mi querida Camila Real Bárcenas, buenas tardes, presente y atenta. Muchísimas gracias, Camila, por estar. Jesús Ruiz Pastor, como siempre, aquí, buenas tardes desde San Vicente en Alicante, España. Y bueno, tenemos a varias personas, pero un segundín, que esto se me fue. Y como se me fue, pues tengo que volver a meterme a la página porque no tengo los mensajitos aquí. Bueno, también nos manda un beso y un abrazo mi querida y estimada Cecilia Sinclair, que estuvo ayer con nosotros en Pláticas en Confianza, también un programa maravilloso que a todos los que nos están viendo los invito a que lo vean, si no estuvieron ayer. Dice, buenas tardes, un cálido saludo desde Argentina. Y mi querida amiga Elba Almeida Valenzuela, saludos desde Tijuana, México. Muchísimas gracias, amiga, por estar presente. Obviamente, Joao Paulo Lima, que siempre está al pendiente de que todo esto surja y se haga realidad en International Coaching Renovation, nuestro querido presidente desde Portugal, que está al pendiente de que siempre nuestra organización cuente con las mejores instalaciones, con los mejores programas, los mejores proyectos de coaching, las mejores, bueno, a ver, las mejores. Tenemos certificaciones maravillosas de coaching, talleres y sobre todo el coach de la salud. Si eres profesional de la salud, como enfermero, médico, sanitario, cualquier tipo de profesión que se dedica a la salud, ven que nosotros tenemos el coaching de la salud que está creado por expertos, por médicos, por psicólogos que saben de primera mano cómo hacer esta certificación para que tengas una herramienta más, una herramienta adicional para ti y tus pacientes. Y bueno, después de este maravilloso saludos, continuamos con nuestra entrevistada. Hoy tenemos a Sandra Gutiérrez Ganar, que nos está hablando de su experiencia con esta enfermedad que es la bipolaridad. Ella ha escrito recientemente un libro que lo podéis encontrar en Amazon digital en este momento, en cualquier parte del mundo. Y bueno, nos está hablando desde su experiencia. Entonces, nos hablabas, vamos a hablar del tercer capítulo. Pues nos está dando probaditas. Ajá, seguimos. Bueno, acá está como van a encontrar la carátula del libro, ¿no? Porque si lo van a buscar en Amazon es importante que tengan el nombre. Bipolar, en interrogación, diagnóstico versus mi verdad. Y esta es la portada. ¿Ok? Ok. Bueno, vamos, ya pasamos el 4, que son mis adicciones, y entramos a un tema encantador para mí, que es mi proceso de conversión y transformación. Qué bonito. Yo creo que de los más importantes dentro de todo. Desde pequeña nací en un hogar católico, apostólico y romano, con la devoción sagrada de la misa todos los domingos, pero también pasé por esas, le llamamos arideces, de no querer o no poder asistir a esos eventos religiosos, pero sí muy por la línea de mi religión católica. He tenido, Liliana, unos milagros grandísimos, como en el año 2000 salvarme con mi familia, que en ese entonces éramos 5, de un atentado de cinturón bomba en Manizales, cuando era gerente de una organización, y tuve atentado de cinturón bomba. Los delincuentes llegaron a mi casa, y eso es, les digo en el libro y les cuento acá, eso es tema de otra película, de otro libro, pero salvarse en 5 vidas, más la de los 4 delincuentes,
porque el tema tenía seguimiento por parte de la SIJIN. Eso es un verdadero milagro. Digamos que materialmente se perdieron como una cifra de 8 millones de pesos, pero la vida realmente no tiene precio. El cinturón era de verdad, porque la gente ahí mismo, no, eso era un cinturón de juguete, era de verdad, tenía 3 sistemas de explosión, dinamita indugel, mercurio y automático. Y en el sistema de mercurio, cuando le hicieron explotar, no se explican por qué no explotó, porque en el sistema de mercurio había una falla en la elaboración. Fíjate. Entonces, nada es casualidad. Exactamente. Nada Entonces, es casualidad, hay milagros muy grandes y situaciones complejas, como te compartía ahora sobre la desaparición de mi hermano. Mi hermano desapareció en Manizales el 27 de julio del año 2015, 2 años después de que mi madre partió de esta existencia terrenal. 4 años después de una primera separación que tuve de un matrimonio católico. Todo eso se va entrelazando, ¿cierto? Entonces, digamos que la desaparición de mi hermano me llevó a entregarme muchísimo más, en mi religión y en mis creencias, al punto de ser sagrado para mí iniciar el día con la Santa Eucaristía, ser devota de la novena de las almas del purgatorio, del Santo Rosario. La mejor invitación que me puedes hacer, si la tienes, me cuentas, es a una Eucaristía, por cumpleaños, por lo que sea. Es para mí la mejor invitación en este momento. Dentro de mi libro les invito también, porque es que ahí entramos en un tema de creencia, ¿cierto? Y es respetable completamente. Pero muchas veces, Lilian, no creemos porque no sabemos, pero tampoco nos interesa saber. Pero hay veces que con estas simples invitaciones, con estos simples testimonios, alguien se inquieta. Porque allí, por ejemplo, les dejo un tráiler precioso, no sé si lo hayas visto, de una película que se llama El Gran Milagro. ¿La has escuchado? Me suena, pero no estoy segura. No estoy segura de haberla visto. El Gran Milagro es una película de dibujos animados que explica la importancia de cada momento de la Santa Eucaristía. No la he visto. Entonces, es una invitación muy bella. Vuelvo y le repito, especialmente para esas personas que no lo tienen claro, porque es que a veces uno también va a una misa y dice, pero esto no tiene sentido, no le entiendo al Padre, no me conecto con la palabra, y también entonces nos vamos que para la religión de allí, para la de enseguida, para la del frente, hasta que o encontramos la conexión o nos quedamos buscándola. Así es. Pero en mi caso, he sido completamente firme. También me congrego en una comunidad, la Comunidad María Mediadora, que es internacional, donde he hecho varios seminarios enfocados obviamente en toda esa parte espiritual, donde hay un hermosísimo, por ejemplo, que es sanación interior y liberación, el cual he hecho como 10 veces. Y lo voy a seguir haciendo, porque es que nosotros liberamos unas cosas, pero nos cargamos de otras. Y eso es lo que nos pasa precisamente en los procesos y en las herramientas que todo el tiempo nos están dando, o maestros, o seminarios, o capacitaciones, o profesiones, o especializaciones. Así es. Mucho conocimiento, pero ¿dónde dejamos la práctica? Es lo que pasa cuando dicen, yo leo muchos libros de transformación, muchos libros de desarrollo personal, y yo siempre les digo, pues sí, pero si no lo pones en práctica no te sirve de nada. Así es, mira. Sí, te sirve de conocimiento y podrás rebatir en cuestión de cerebro, de conocimiento aquí, pero no en el corazón, no en las acciones. Y lo otro, Lilian, nosotros estamos muy absortos en pensar y en creer que entre más cartones y más estudios tengamos, eso es. Pero resulta que finalmente lo que vale es la calidad humana.
Sí. Es la sensibilidad ante el sentir, ante la necesidad, ante el poderle servir, amar incondicionalmente a las personas. Porque hay cantidad de cargos y de títulos, pero esas personas interiormente necesitan en su momento, ¿cierto? Porque tampoco se trata de forzar nada, hacer un trabajo espiritual. Y ahí es cuando yo le digo a la gente, mire, es que es tan sencillo que así como usted desayuna, almuerza y come, su espíritu también necesita alimento, también necesita mantenimiento, también necesita herramientas que lo estén fortaleciendo para que no seamos como unos desnutridos espiritualmente. Así es. Sí, pero es un área, tristemente, que es la que menos las personas, la que menos trabajan, que es la parte espiritual, ¿no? La parte espiritual, todo el mundo piensa que únicamente tiene que ver con religión. Y es que ese es el otro tema. Ser espiritual es una cosa y ser apegado a la religiosidad es otra. así es. Y finalmente, sea lo uno o lo otro, porque esa es la otra parte, hoy nada menos se lo escuchaba al sacerdote en el sermón, las palabras y lo escrito y las canciones, eso se escucha divino, eso se escucha muy bonito, pero nosotros finalmente somos lo que hacemos. Así es. Usted quiere saber cómo es una persona, obsérvela. Usted no necesita saber si tiene cuántos títulos, hizo bachiller, universidad, postdoctorado, magíster, porque lo digo en mis conferencias y en mis charlas, porque me encanta y aprendo mucho de las personas. Por ejemplo, voy a un centro de rehabilitación de adictos, de diversas adicciones, y lo primero para dirigirse a uno es la doctora. ¿Y la doctora qué hace? Y yo les digo, mire, yo soy una simple obrera de la viña del Señor. Conozco gente, lo decimos en castizo acá en Colombia, y los paisas más, yo me imagino que has aprendido un poco hablando con paisas, que usted puede tener más cartones que un tugurio, pero a veces parece que no hubieras pasado ni por la puerta de una escuela. A mí me aterra, por ejemplo, sardinos, jóvenes, profesionales, que ni siquiera saludan. Mandan un mensaje y la ortografía ya no importa. Y fuera de eso hay que rendirles una pleitesía que uno no sabe ni de dónde salen con esas preferencias, porque obviamente somos de unas generaciones, no, digamos no tan avanzadas, pero qué bonito que también hago mucho énfasis ahí como en esa crianza y en esas costumbres, como por ejemplo pedirle la bendición a la mamá y al papá. Eso ya es como si hubiera pasado de moda. En mi caso, era sagrado al levantarme, al acostarme, cuando ya salí de la casa y llamaba a mi mamá a la hora que fuera, el saludo era la bendición. Y saber uno el poder tan grande, el poder de la palabra lo sabemos. Claro. Y el poder de la bendición de los padres, ni se diga. Pero obviamente cuando no lo has vivido y cuando no tienes el testimonio, puede pasar a ser secundario y es respetable. Secundario o simplemente no puede existir. Exactamente. Pero acuérdate que hacemos lo que conocemos. Correcto. Y ahí también hago énfasis dentro de ese proceso de conversión. En mi casa, por ejemplo, tuvieron muy claro mis padres que eran la primera iglesia. Fueron la primera catequesis para nosotros. Entonces, la verdad que me siento muy afortunada por esas bases y esos principios. Estamos en una época en donde, bueno, las cosas han cambiado de las personas de nuestra edad de 40 años, 50 para atrás, ha cambiado mucho. Los jóvenes no son los jóvenes que éramos en aquel tiempo, tienen acceso a muchísimas cosas, tienen acceso a información que nosotros no teníamos, por lo tanto, es un mundo completamente diferente. Sin embargo, la educación no es una moda, es una forma de vida.
De acuerdo. ¿No? Saludamos. Sí, mira saludamos. que... Perdona, déjame, es que nos están aquí también saludando a gente, perdón, que saludamos a Isabel Santos Sousa, buenas noches, Portugal, muchísimas gracias, Isabel, por estar con nosotros desde Portugal. Sandra Velázquez, buenas tardes, bendiciones igualmente para ti, Sandra. María Fernanda Gómez, saludos desde Colombia, hermosas igualmente. Mafer, un abrazo, un beso muy grande para ti. Y por supuesto, desde International Coaching Renovation, cordial saludo, felicidades a las dos, maravillosas, muchísimas gracias. Y bueno, continuamos. Bueno, continuamos. Después de ese proceso de conversión y transformación que les comparto, de manera muy somera y reconociéndolo, les hablo del impacto de la desaparición de mi hermano, porque es un tema que queda prometido, se tratará con toda la amplitud como mis antecedentes de vida, pero en su momento, digamos que todavía, a pesar de que ya va para 6 meses de 6 años de desaparecido, de que ya fue declarado presuntamente muerto, pues tienes que tener la discreción y la prudencia y el tiempo para hablarlo ampliamente. ¿Sí? ¿Cómo trabajas esa parte? Porque debe ser muy difícil. No me puedo ni imaginar, yo no me puedo poner en tu piel el saber, ¿no? El saber que alguien desapareció. Exactamente. Hablaste con él a las 9 de la mañana y a las 3 de la tarde te interrumpen una reunión para decirte, Rubén está desaparecido y no sabemos nada de él. Y empieza a, pues primero las preguntas, ¿cierto? La mente, que muchos maestros la llaman la loca de la casa, entonces se fue porque quiso, se lo llevaron para las guerrillas, lo secuestraron, se quiso ir para otro país, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la pregunta que tú me haces es muy clara, ¿cómo has hecho? Aquí tienes la respuesta atrás. Es el único, Lilian. Si tú estás fortalecida en la fe y en el Señor, estás salvado. Eso no significa que no sea difícil, no significa que no llores, que no lo extrañes, que Claro. muchas cosas, pero por lo menos no estás debajo de una cama llorando como muchos eligen, y es respetable porque es un nivel de evolución de la mente humana. Pero en mi caso, la fortaleza es Él. Qué duro, qué difícil, qué difícil. Qué difícil, pero como bien dices, la fe es creer en lo que no se ve. Exactamente, así es. Así es. Y ya cierro entonces el 7º capítulo con el nombre, ese es el plato fuerte, le llamo, que es Bipolar versus mi verdad, donde les cuento cómo empezó todo desde mi perspectiva, con ese trastorno del sueño no tratado y influenciado obviamente por todos esos antecedentes de vida que les cuento, por todas esas adicciones que uno en su momento cree que es que no, es que eso es lo que tengo que hacer y punto. Y las consecuencias. Para las personas que se han conectado con nosotros, acaba de decir Sandra, con esas adicciones, no se refiere a adicciones de drogadicción o de consumo de alcohol o drogas, sino a otro tipo de adicciones que todos tenemos, en su caso, que fue la adicción al trabajo, porque muchísimas personas pueden identificarse con ello, ¿no? Perdón que te haya interrumpido. Ya me antojó usted y estoy mirando acá porque les voy a dar más probadita de adicciones, porque de pronto me dicen, la tengo, no la tengo, no la tengo. ¿Sí? A mí me gustaría también que me dijeras en lo que es el trastorno del sueño o ese
¿cómo le dices tú? Bueno, cuando no puedes dormir y no lo tratas, que pasa un día, pasan 2 días, pasan 3 días, pasa una semana, pasa un mes y tú estás sin dormir. Bueno, eso empieza así, tal cual como tú lo estás diciendo. Ahí en el libro yo les cuento desde cuándo empezó en mi caso. Y para mí era normal, porque estaba atravesando por un tema emocional muy fuerte, que fue mi divorcio de un matrimonio católico, donde creí firmemente que me casaba para toda la vida. Pero 4 años, 2 meses más tarde, tomo la decisión de separarme. Y a partir de ese momento se me fue el sueño. Se me fue. Y como mi adicción era el trabajo, y un trabajo fuerte porque mi disponibilidad era 24/7, entonces digamos que los primeros 3 meses, 0 sueño. Y 0 sueño era trabajar todo el día, llegar a las 8, 9, 10 de la noche, leer, mandar correos, salir a caminar por la zona verde del conjunto donde vivo, hacer visita con los vigilantes para acompañarlos un ratico en el turno, porque la decisión tampoco fue acostarme a llorar, ¿sí? O quedarme sola y encapsularme. Claro. Esos 3 primeros meses, 0 sueño, nunca busqué ayuda, nunca traté, no. Ya después de esa época, digamos que si me daba sueño, dormía y reponía como energías, ¿sí? Pero también vino una época donde dormía normalito. Normalito es que hay varias acotaciones que les quiero hacer para las personas que de pronto tengan esos trastornos de sueño. Para el cerebro no dormir es como usted emborracharse. Y yo no consumo licor, pero obvio que uno se va sintiendo como embotado, como pesado, entonces deja las llaves 2 y 20 veces, se le quedan las estacionarias del carro prendidas, bueno, despalomadas. Y lo otro es que ese trastorno del sueño también te pone muy irritable. Entonces, de por sí mantenemos el automático activado, ¿cierto? Como cerillito, ¿no? Te prendes enseguida. Rodadito. Pero cuando tienes trastorno de sueño eres mucho más irritable. Entonces, eso también hay que ponerle cuidado. Entonces, ya empezaron después de ese tiempo, entre 2011 al 2016, que digo que fue el colapso, digamos que unas épocas donde dormías bien, donde no dormías tan bien, donde sí, pero eso estaba ahí, pero no se le ponía atención. Claro. Y ya cuando fue el colapso, que fui a dar al hospital psiquiátrico, vuelvo y aclaro para los que apenas están llegando, fue la última y única opción que tuvo mi hermana. En ese momento no lo entendí, pero tiempo después lo acepté, lo comprendí, lo asimilé. A la berraca, digo yo, me tocó aceptarlo. Claro. Y fuera de eso, con el otro componente, y es que yo no consumo medicamentos hace más de 10 años. Y precisamente por eso fue el show que van a leer en mi libro, porque me querían sin explicación desde mi película. Vuelvo y les digo, debemos respetar el sagrario de las intenciones de cada quien. Claro. Me trajeron unas pastas que se las tiene que tomar y yo tiene que morirse, yo no tomo medicamentos. No me explicaron que era que me debían hacer un examen bajo efectos de sedación y ahí ya armé el rollo y eran más de 8 hombres encima mío porque soy de 1,75 de estatura, 80 kilogramos de peso, entonces imagínense el show. Ya luego llego a ese hospital, inicialmente el psiquiatra que me atendió, pues en muy mal momento, porque cuando tú llegas a un sitio de esos y no estás bajo tu voluntad, y normalmente debe ser así porque esperamos a que las cosas lleguen a ese punto,
Entonces, no fue la cita más agradable, yo creo que para ninguno de los dos, ni para él ni para mí. Pero los 3 días tomé una decisión de sabiduría, Lilian. Elijo estar en paz a tener la razón. Y empecé a decir a todo que sí, pero tampoco me funcionó, porque estuve 15 días más allí y fuera de eso 1 mes más incapacitada. Pero ya luego que salgo de ese proceso, ya tenía yo dentro de mi proyecto de vida que no iba a ser más empleada para empresa privada, sino que me iba a independizar para dedicarme al tema de las conferencias, al tema de las sesiones de coaching. Y empecé ese proceso y seguí con la medicación un tiempo más, ahí les cuento pues cuánto exactamente, hasta que ya tomé la decisión y yo no, o sea, si realmente esto funcionara, yo me tendría que estar sintiendo bien y me siento Claro. Perdóname la expresión, atontada todo el santo día. Ay, perdóname la expresión, pensé que ibas a decir alguna barbaridad, no atontada. Entonces, me voy a cita a control con el psiquiatra y para gloria de Dios había un cambio, pero yo siempre he pensado, por la verdad murió Cristo. Yo no voy a ir a decir allá que sí lo estoy tomando y que estoy muy juiciosa, no tomo la decisión y no lo estoy tomando, pero sí iba completamente dispuesta. Que si me decían, qué pena, pero a usted le toca quedarse y la vamos a amarrar o la vamos a llevar para la piecita esa loca, yo iba a decir, bueno, si ustedes consideran, muy decente y muy prudentica para que me vieran en mis cabales. Pues me funcionó, porque pues, obviamente el psiquiatra me dijo, usted sabe, esto es delicado, bajo su responsabilidad, sí doctor, no hay problema, pues entonces nos vamos a tener que ver cada mes, no hay problema, si quiere cada 15 días estoy dispuesta. Y así Lilian pasó, digamos, casi 1 año. Y como te digo, ya al año, cuando iba a los controles, me veía, me evaluaban, ya ni siquiera el psiquiatra me dijo, no puede volver, sino que pusieron a la niña recepcionista y ella fue la que me dio la remisión instantánea, se llama médicamente el tema. Y acá estamos. Qué barbaridad. De verdad que no cabe duda que la fuerza, la entereza, la fe es lo que mueve montañas, es lo que hace que vuelvas a resurgir, como yo siempre digo, resurgir desde las cenizas como el ave fénix para cambiar tu vida, para hacer algo diferente, pero sobre todo el querer apoyar a otras personas que como tú tal vez están pasando por algo similar, por algo parecido, y que empiecen a encender esas alarmas de que se identifican este tipo de situaciones, este tipo de trastornos, que inmediatamente acudan a su médico y que no lo dejen. Porque como he dicho anteriormente, el cerebro es muy sabio, tenemos una máquina perfecta que se desconecta cuando debe de desconectarse. Correcto. Y lo importante también acá, Lilian, es que quede el mensaje claro de que yo no puedo tomar una decisión así simplemente porque estoy escuchando a una señora de Colombia que lo hizo y le funcionó. No, para esto hay que tener el conocimiento, hay que tener la responsabilidad, hay que tener el argumento. Sí. Les voy a dejar un nombrecito, Lilian, de una dama norteamericana. Se llama Gowen Olsen. Gowen Olsen tiene un testimonio de vida hermosísimo. Ella trabajó también en el sector farmacéutico y a raíz de que una sobrina que fue diagnosticada con una enfermedad psiquiátrica se prendió llama y se mató, ella empezó una lucha imparable para evitar que ese tipo de situaciones siguieran ocurriendo. Les dejo ese nombrecito, Gowen Olsen, lo consiguen en las redes.
Pues fíjate que sí lo voy a poner, Owen Olsen. Vale. Perfecto, para la gente que quiera verlo. De verdad que es importante toda esta información. Es importante y sobre todo darse cuenta de que por muy mal que nos esté yendo, por muy feo que se vea el panorama, por mucha oscuridad que creas que hay, siempre hay una salida y todo pasa. Todo pasa. Alma Rosa Memigen, un saludo hasta, bueno, no sé si está en Tijuana o en Ensenada en este momento. Un beso muy grande. Enrique Vega de la Madrid, un abrazo también para ti. Mi querida Paula Arnaldo, nuestra psicóloga y coach en International Coaching Renovation, dice: la prevención es lo más importante. Si la salud mental se normalizara, estas cosas no ocurrirían, efectivamente. Un saludo también para Alberto Cid, que nos está viendo, José Antonio Pastor Cremades, igualmente un abrazo. Y bueno, dice Sandra Velázquez, todo esto ha sido Dios permitiendo estas pruebas para llegar donde estás, porque solo uno puede hablar de lo que ha vivido, porque él sabe que guerrera es y la bendigo. Efectivamente. Bien, muchas gracias. Yo siempre he dicho, bueno, yo cuando tuve una situación, un proceso de cáncer, alguien me dijo: recuerda, Lilian, que las peores batallas Dios se las da a sus mejores guerreros. Así que aquí estoy, aquí estamos creando, haciendo este espacio para que pueda venir todas las personas que como tú den testimonio de vida, que como tú quieran aportar al mundo su experiencia para prevención, para prevenir que otras personas pasen por lo mismo que tú pasaste. Obviamente nadie escarmienta en sombrero ajeno, sin embargo, siempre hay esa vocecita, ese pepito grillo, esa, como quieras llamarle, esa voz interior que te dice: cuidado, pide ayuda, pide apoyo, porque esto no es normal, ¿no? Así es. Así que, Sandra, de verdad que un placer, un gustazo, a pesar de todas las situaciones que se nos vinieron encima, que no nos podíamos conectar. Estamos aquí conectadas, dando este maravilloso testimonio. ¿Dónde te pueden encontrar tus redes sociales para las personas que quieran contactar contigo? Claro que sí, Expresamor desde la X Expresamor. Expresamor SGG es mi perfil en Facebook y Expresamor es mi fanpage. Y también tengo canal en YouTube bajo el nombre de Expresamor. Expresamor en todas tus redes sociales: Instagram, correcto, Facebook y YouTube. Y Facebook, Instagram y YouTube, correcto. Muy bien. Pues, ¿algo más que quieras agregar para despedir este mensaje? Que estoy de verdad toda emocionada, conmovida por tu testimonio de vida, y de verdad agradecida por ser este espacio el elegido para que podamos hablarle al mundo y decir que todo se puede y que de todos los sitios se puede salir. Claro que sí. Agradecer también, Lilian. Digamos que es otro sueño cumplido. Le decía a mi master coach, que fue quien me formó como coaching profesional, personal y de vida, Heyman Janet Ballesteros, que quería que esta gran primicia de tener este bestseller para la humanidad, esto no es para mí, esto es para gloria de Dios, y fue con su guía que lo logré obtener, y quería precisamente que la Global Coaching Federation tuviese esa primicia. Entonces, supremamente complacida de que esos sueños también se cumplan. Decirles que esto es apenas un abrebocas, que espero que se den la oportunidad de conocer y de criticar y de comentar y de socializar sobre toda la temática que allí tengo la oportunidad de compartir. Y me llamó la atención algo de mi entrevistadora, que mencionó cáncer y que salió de allí también. Entonces también tuve una referente en los años 90, Louise L. Hay. No sé si la has escuchado. Mi mentora. Precisamente a la mía también, cuando
tuve una sesión de coaching con Heyman, fue la que, digamos, me ayudó a comprender, a entender y a ver que Luis L. Hay fue testimonio con un cáncer. Así Y es. Sandra Gutiérrez Granada está siendo testimonio con un trastorno bipolar afectivo tipo 1 con el que fue diagnosticada. Así es. Y bendito sea de verdad porque nos da la oportunidad y la vida de poder aportar a este mundo, de poder apoyar a otras personas que como nosotras han pasado por alguna situación y decirles, y yo lo repito cada vez que puedo, que no estás solo, que no estás sola, que hay muchas personas como nosotros que estamos allí para poder apoyar, para poder apoyarte, para poder guiarte y sobre todo para ese acompañamiento que es lo que hacemos los coaches desde nuestro corazón, desde nuestra experiencia y con estas herramientas maravillosas que crean una gran familia y obviamente, pues, ¿qué puedo decir yo? Estoy en una de las mejores organizaciones de coaching como lo es International Coaching Renovation, un privilegio el poder pertenecer a esta maravillosa institución, esta maravillosa escuela y por supuesto, como no sería de otra manera, con el aval de nuestra querida Global Coaching Federation, porque todos juntos somos más. Así es. Sandra, muchísimas gracias, muchas gracias, de verdad. Me despido con los mensajes que dice Paula, el aprendizaje vicario. Paula Arnaldo dice muchas gracias. Obviamente, bueno, Javier Osornio Salinas, felicidades a las dos, excelente programa. Te mando un beso muy grande. Sandra Velázquez, gracias por este espacio, súper interesante. Muchísimas gracias a todos vosotros por haberos conectado una vez más con nosotros. Y antes de despedirnos, quiero recordarte que tenemos nuestro último programa el próximo sábado de International Coaching Renovation del 2020, con una sorpresa maravillosa porque vamos a estar todos o la mayoría de los integrantes de esta querida institución ICR para hablar de todo lo maravilloso que nos fue, todo lo que aprendimos en el 2020, todo lo que hemos visto, todo lo que hemos vivido, pero sobre todo el compartir con todos vosotros la bendición de estar vivos y de poder llevar hasta donde tú estás un pedacito de nuestro corazón. Vamos a estar todos ahí presentes. Te recuerdo, la cita es el próximo sábado a las 20 horas de España. Los espero, que vamos a estar todos aquí reunidos. Sandra, eres invitada también, bienvenida. Espero que verte conectada, que nos mandes mensajitos y sobre todo que no sea la primera vez que visitas este espacio. Claro que sí. Infinitas gracias y Dios te bendiga y hasta pronto. Muchísimas gracias igualmente a ti. Y bueno, amigos, yo me despido sin antes recordarte que la vida es tan fácil como la quieras ver o tan difícil como tú la quieras hacer. Nos vemos la próxima semana. Un beso muy grande a todos. Chao. Chao.